pasar esta oportunidad que justamente coincidía su aniversario en este domingo. Y como os decía al inicio, ¿no? La Biblia nos enseña a dar honra a los que merecen honra, y es lo que estamos haciendo. Amén. Ahora sí, hermano, sin más, vamos a la palabra del Señor. Queremos ser afectados por la palabra en nuestros corazones. Y vamos a dar lectura a un texto. Nosotros ayer tuvimos un día muy especial con los hermanos que se han bautizado. Emilio, Mari y Camila. Ellos hicieron pública su fe, reconociendo a Jesús como su Señor. Y nos gozamos mucho el día de ayer por todo lo que vivimos. Y dado que ayer ellos asumieron un compromiso con Cristo, pasando por las aguas del bautismo, yo quiero aprovechar esta mañana para recordarles a nuestros hermanos bautizados, para recordarles a ellos, pero también a nosotros, no está de más, a todos los que están aquí presentes, la clase de persona con la cual han asumido un compromiso. El día de ayer, nuestros hermanos asumieron un compromiso con Cristo y con la iglesia al bautizarse. Pero ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que lleva a tanta gente en diferentes partes del mundo, a lo largo de toda la historia de la humanidad, a asumir un compromiso con Jesús de Nazaret? ¿Qué lleva a las personas a perder su vida para finalmente encontrarla? Porque eso es lo que hace Jesús. Jesús te invita a perder tu vida para encontrar la suya, que es mucho mejor. Jesús te invita a dejarlo absolutamente todo para experimentar que Él es lo único que tú necesitas. Nosotros vivimos día a día tratando de suplir carencias emocionales, necesidades en nuestro ser. Y vamos pegando bandazos de un lado para otro hasta que Jesús llega. Y entonces, hermano, la vida cambia. Porque los problemas se acaban. En ningún sentido. Porque la cuenta bancaria ahora aumenta. Para nada. Pero ahora hemos hallado la razón de nuestro ser. Ahora hemos hallado aquello por lo cual hemos sido creados, relacionarnos con el Dios del universo. Por eso mucha gente se niega a sí mismo y toma la cruz para seguir al Señor. Porque al tomar la cruz y morir, encontramos plenitud hoy y vida eterna mañana. El cristianismo no es fácil, no es sencillo, no es un camino de rosa. Pero hermanos, ahí, en ese llamado del Señor, ahí encontramos vida plena. Ahí encontramos aquello, como decía antes, por lo cual hemos sido creados. Entonces nuestro corazón se ubica en Dios, respira en Dios, se fundamenta en Dios y ahora parece que la vida tiene sentido. Antes no lo tenía y ahora parece que la tiene. Por eso miles y miles de personas se niegan a sí mismos para seguir a Jesús. Así que todos aquellos que hemos asumido un compromiso con Cristo sabemos que en realidad los de fuera nos miran y dicen: ¡qué locura! Está dejando su vida, abandonando su vida para seguir a esta persona, para seguir a Jesús. Pero nosotros en realidad sabemos que no hemos perdido nada, sino que lo hemos ganado todo. Cuando ves a un cristiano auténtico viviendo su vida en sacrificio en pro de los demás, esa vida es incomprensible para aquellos que están alrededor. No lo entienden. Pero aquel que la está viviendo no entiende cómo los demás no viven su vida. Si eres un cristiano auténtico, seguramente has visto a tu alrededor y te has preguntado: ¿cómo puede la gente vivir sin Dios? Es una locura. Es un suicidio intelectual, emocional. Es imposible vivir sin Dios. Nosotros nos hemos comprometido con Jesús de Nazaret, el Dios encarnado, el pan que cayó del cielo, la fuente de agua que sacia nuestra sed, la luz del mundo, el hombre perfecto,
en el cual nunca se halló pecado, que nunca abrió su boca para cometer maldades con sus palabras. Jamás. Él es el hombre perfecto. Y cada vez que nosotros estamos ante este Jesús, si le vemos realmente, si entendemos quién es Él, si entendemos lo que Él ha hecho, si entendemos la profundidad de sus palabras, estoy seguro que eso va a producir un efecto en nuestro corazón, el cual nos va a atraer a Él. Eso fue lo que Jesús hizo en Palestina cuando estuvo enseñando, cuando estuvo viviendo, cuando hizo las obras que hizo, los prodigios que hizo. Y quiero que vengas conmigo a Marcos capítulo 1, del verso 9 al 11, para que hablemos de un bautismo, no el bautismo de nuestros hermanos del día de ayer, sino que el bautismo de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se bautizó. El bautismo de Jesús no tuvo las mismas implicaciones que el bautismo por el cual todos los que estamos en esta época, por el cual pasamos, no tiene las mismas implicaciones, pero Jesús se bautizó. Jesús se bautizó en el río Jordán. Y quiero que rápidamente podamos meditar en este pasaje, Marcos capítulo 1, del verso 9 al 11, que dice así, ¿lo tenéis? Marcos 1, del verso 9 al 11, dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y fijaros en esto. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí. Solo estos versos, 9, 10 y 11, 3 versos. Hermanos, a través de este pasaje corto, muy cortito, lo estáis viendo, 3 versos, pero bastante profundo y contundente en sus afirmaciones, yo quisiera que pudiéramos responder a 2 preguntas en esta mañana. ¿Quién es este Jesús que se sumergió en las aguas del Jordán? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que ha hecho por la humanidad? ¿Qué ha hecho por la humanidad para que muchos, incluyendo nuestros hermanos que se bautizaron ayer y todos los que estamos aquí, decidamos seguirle? ¿Quién es Él y qué ha hecho? Sencillo, ¿verdad? ¿Quién es Él y qué ha hecho? Hermanos, en este momento de la vida de Jesús, Él era un completo desconocido. A los meses de su ministerio, Jesús ya era muy sonado en Palestina. Pero en este momento, cuando Él está entrando en el río Jordán, Jesús era un desconocido, nadie le conocía. Las personas todavía no sabían quién era Él y evidentemente tampoco esperarían que Él, por la familia de la cual provenía, por la profesión que tenía, fuese el Salvador del mundo, fuese el Mesías esperado. Entonces, en este momento de la vida de Jesús, Él es un completo desconocido y Él en este momento va a dar inicio a su ministerio. Y no hay mejor lugar para dar inicio a su ministerio que en el Jordán y junto a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en el Jordán, hermanos, se juntan las multitudes para escuchar a un profeta de Dios. En el Jordán se juntan las multitudes para escuchar a un profeta de Dios. Fijaros lo que dice Marcos capítulo 1, versos 5 y 7. Y este profeta, muy diferente a los profetillas de hoy en día, que te hablan de ganancia y de superación personal. Este profeta está apuntando a Cristo, al Hijo de Dios. Eso es lo que está haciendo. Así que qué mejor lugar que este para que Jesús salga en escena. Fíjate lo que dice el verso 5 y 7 del capítulo 1, el contexto del verso que hemos leído. Dice, y salían a él, ¿a quién? ¿Quién es él? Juan el Bautista. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Y qué hacían? Confesando sus pecados. Y predicaba diciendo, mira la predicación de Juan, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Hermano, si había un lugar propicio para que Jesús comenzara su ministerio, ese era el Jordán. Ese era el Jordán. Pero, queridos hermanos, lo que está teniendo lugar aquí
no es la planificación de una logística humana. No es que María, José y Jesús se sentaron con Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista y se tomaron un café y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a introducir al Salvador en el mundo? ¿Cómo vamos a poner en escena al Mesías en Palestina? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, hermano. Esto no fue una planificación humana en ningún sentido. Lo que está ocurriendo en la orilla del Jordán es un cumplimiento profético. Años atrás los profetas habían hablado acerca de este momento. Y eso es muy curioso en la Biblia. Hay cientos de profecías que se cumplen en Jesús y en el pueblo de Israel. Y eso es increíble. Está teniendo lugar aquí un cumplimiento profético. Es el plan de Dios llevándose a cabo. Es Dios respaldando sus propias palabras proclamadas por boca de los profetas. Malaquías e Isaías, cientos de años atrás ya habían hablado de este momento. Y el Evangelio de Marcos recoge las palabras de los profetas. Al inicio del Evangelio de Marcos, versos 1 y 2 en adelante, dice, he aquí, fijaros lo que dice Marcos. Él está recogiendo esta profecía de Malaquías y de Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Cuando le preguntaron a Juan quién era él, si él era el Mesías, él dijo, no soy el Mesías, yo soy la voz, yo soy el cumplimiento de la palabra de Dios, yo soy el profeta que precede al Mesías. Ese era Juan el Bautista. Y eso es lo que está haciendo Juan el Bautista. Él está preparando los corazones de las multitudes para recibir al Salvador. Está hablando de que el Salvador del mundo está a punto de venir y Él va a traer salvación, pero también traerá juicio. Así que arrepentíos de vivir en rebelión contra Dios. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Y hermano, es allí en el Jordán, en medio de miles de personas, donde tenemos una de las declaraciones más bellas del Nuevo Testamento. Allí. Qué curioso que una de las declaraciones más bellas del Nuevo Testamento no están en una sinagoga, no están en el templo, están en el río Jordán, en medio de un montón de pecadores. Allí el Padre dice esto: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, tú eres mi Hijo amado. Qué increíbles palabras, hermanos, qué increíbles palabras. Hermanos, en el bautismo de Jesús, su identidad está siendo confirmada por Dios y su profeta. Yo quiero que entendas esto. Juan el Bautista, a estas alturas, Jesús era un desconocido, pero Juan el Bautista no. Incluso los líderes religiosos de la época salían de Jerusalén para ver lo que estaba ocurriendo en el río Jordán, porque había multitudes escuchando a este profeta medio tanto raro. Pero allí estaban las multitudes escuchándole. Y allí, en este lugar, el Padre está confirmando la identidad de su Hijo. Y estas palabras, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, hacen que Jesús, hermano, sea la persona más fascinante e increíble que ha pisado esta tierra. Dios no ha dicho eso de ningún ser humano. Del único hombre del cual Dios se refiere de esta manera es de su Hijo. Es más, el autor de Hebreos toma una profecía del libro de los Salmos y se la adjudica a Cristo y piensa, posiblemente está pensando en este momento cuando él dice en Hebreos capítulo 1, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Hermanos, si algo sabemos y aprendemos en la ley de Moisés, en la Torá, es que ningún hombre debe ser adorado. Ningún hombre. El único que debe ser adorado es Dios. Sin embargo, Dios, Padre, está diciendo que el Hijo tiene que ser adorado. ¿Sabes por qué? Porque el Hijo es Dios. Sencillamente por eso. Porque el Padre se está vinculando con el Hijo. Él es mi Hijo. Él es mi Hijo. Él es mi Hijo amado. Y siendo el Hijo de Dios, hermanos, Él goza de la misma naturaleza de su Padre.
Porque, queridos hermanos, si hay alguien aquí que piensa que Jesús comenzó a existir, estás equivocado. Jesús ha existido siempre. Es decir, la segunda persona de la Trinidad ha existido siempre. Lo que ha ocurrido con su encarnación es que Él se ha vestido de humanidad. Pero Jesús no comenzó a existir en el vientre de María. La segunda persona de la Trinidad ha existido por los siglos de los siglos. Pero en un determinado momento a Dios le plació enviar al Salvador al mundo. Y entonces, como dice Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que ha hecho Jesús de Nazaret. Se ha hecho como uno de nosotros, queridos hermanos. El Dios inmutable, inaccesible, que es espíritu. El Dios que nos trasciende se ha hecho como uno de nosotros. Así que estamos ante un suceso extraordinario. El Dios que es trascendente, que es espíritu, que nosotros no podemos ver ni podemos tocar, tiene sus pies metidos en el río Jordán y está cerca de Juan el Bautista. Juan le puede ver, Juan le puede tocar y Juan también le va a bautizar. Ahora, ¿tú te acuerdas de Moisés? ¿Te acuerdas de Moisés cuando él tiene esta experiencia con Dios en el desierto? ¿Te acuerdas de la zarza ardiente? Él ve una zarza, un arbusto que arde y que no se consume. Normalmente, si tú le prendes fuego a algo, ¿qué ocurre? Se consume, se acaba consumiendo. Pero Moisés ve una zarza ardiendo, un arbusto ardiendo, pero que no se consumía. Entonces él queda anonadado ante aquella visión. Pero además de eso, escucha la voz de Dios diciéndole: quita los calzados de tus pies porque el lugar donde estás es un lugar santo. Entonces Moisés se encorva, se agacha, se doblega, se postra, porque entendió que estaba delante de Dios. Ahora, hermano, aquello era una zarza. Aquello era una zarza. Lo más normal del mundo es que Juan el Bautista, al ver a Jesús, dijera: ¿cómo te voy a bautizar a ti? Que yo no soy digno ni siquiera de doblegarme. No soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de tus pies. Lo más normal es que Juan tuviera esa reacción. Porque, hermanos, ante la presencia del Dios encarnado, lo único que podemos hacer es postrarnos y adorar. Es lo único. Así que con esta declaración: tú eres mi hijo amado, lo que está diciendo Dios, lo que está diciendo Dios el Padre es que Jesús tiene una naturaleza divina, que Jesús es plenamente Dios. Pero la cosa no se queda ahí. Él no solo le dice: tú eres mi hijo amado. Jesús, o más bien el Padre, también afirma sobre Jesús: en ti tengo complacencia. Tú le das placer a mi corazón. Yo estoy en paz contigo, Jesús. Yo estoy contento contigo, Jesús. Eso es lo que el Padre le está diciendo al Hijo. Él es un hombre, Jesús es un hombre en el cual Dios se complace. Porque Jesús, hermanos, a diferencia de nosotros, Él es un hombre perfecto. La Escritura afirma que Jesús obedeció a Dios en todo, y en su boca y en sus actos nunca se halló maldad. ¿Tú conoces a algún ser humano que nunca se haya equivocado, que nunca haya metido la pata, que nunca haya hecho algo malo? ¿Lo conoces? Yo no. La voz del Padre. Ahora yo quiero que te pongas en escena. Ponte por un momento en escena. Estamos allí en el Jordán. Jesús está siendo bautizado por Juan. Y de repente una paloma se posa sobre Jesús. Y era el Espíritu Santo posándose en forma corporal de paloma, para que Juan el Bautista pudiera entender que aquel era el Hijo de Dios. Y ahora suena una voz y dice: Él es el único que me complace completamente. En Él tengo complacencia. Ahora, hermanos, ¿quiénes estaban allí en el Jordán? ¿Estaba Juan el Bautista? Sí, es verdad. ¿Estaban las multitudes? Sí, también es cierto. Estaban allí escuchando a Juan el Bautista y arrepintiéndose de sus pecados. Pero ¿sabéis quién estaba también? Estaban los religiosos. Estaban los fariseos y los saduceos. Allí
viendo aquel espectáculo. La Biblia nos dice en otros evangelios que los fariseos acudieron, los líderes religiosos acudieron al Jordán. No el evangelio de Marcos, pero en otros evangelios vemos que los fariseos acudieron al Jordán para ver lo que estaba ocurriendo, porque claro, ellos se estaban quedando sin público en la sinagoga. ¿Dónde está la gente que nos escucha? Se han ido al desierto. ¿Qué hacen en el desierto? Allí hay un hombre llamado Juan el Bautista que está bautizando y anunciando que el Mesías está a las puertas. ¿Cómo que el Mesías está a las puertas? Sí, quien tiene que decir eso somos nosotros. Nosotros somos los maestros de la ley. Nosotros somos los que entendemos la ley. No. El profeta de Dios está en el Jordán. Y entonces los religiosos acuden al Jordán para ver este espectáculo. Ahora, hermano, allí están los fariseos de la época. Ellos se apoyaban en su propia justicia. Ellos veían a los demás por encima de los hombros. Ellos creían ser justos. No lo eran, pero creían serlo. Y aquí estos hombres que se creen justos, la voz del Padre suena y la voz del Padre no se complace en ello. Dios dice, en mi Hijo tengo complacencia. Dios no tiene complacencia en los religiosos, hermano. Allí están las multitudes arrepentidas de sus pecados, confesando sus pecados en voz alta. Y aunque Dios se complace, hermanos, aunque Dios se complace de la actitud de estas multitudes, Dios, escucha esto, no tiene plena complacencia en las multitudes. Y por último, allí está Juan, el hombre de Dios, las cuerdas vocales que Dios decidió usar después de 400 años de silencio. Allí está alguien de quien Dios dijo, no hay otro profeta mayor que este. Pero hermano, ni siquiera del hombre de Dios, ni siquiera en Juan, el Padre haya plena complacencia. Solo hay un hombre en aquel lugar, solo hay un hombre en el cual Dios haya plena complacencia, y ese es Jesús de Nazaret. ¿Sabes qué curioso? ¿Recuerdas el pasaje del diluvio? Cuando todos están en un arca, en un gran barco, y el diluvio no significa otra cosa que el juicio de Dios. Toda la tierra bajo las aguas no es otra cosa que toda la tierra bajo el juicio de Dios. Es eso. Toda la tierra bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿recuerdas que Noé suelta una paloma? Hubo un momento donde la paloma ya no regresó. ¿Por qué? Porque posó en un lugar donde ya no estaba el juicio de Dios. ¿Dónde posa la paloma, hermano? ¿Posa en Juan? ¿Posa en la gente que se arrepiente? ¿Posa en los fariseos? La paloma posa en Cristo. Porque la única persona en aquel lugar que no yace en pecado, la única persona que no está bajo la ira de Dios es Jesús de Nazaret. Por eso la paloma posa en él. Él es el hombre perfecto. Él es el único en el que Dios encuentra plena complacencia. Y quizás estás diciendo, Nehemías, pues vaya tela, si todos estamos bajo pecado, si todos estamos bajo la ira de Dios. Esto es en parte una mala noticia, pero la venida de Cristo es la gran noticia para ti hoy. Porque sabes que Jesús, el Padre, no te exige que seas perfecto, te exige que abraces al perfecto. Porque hermano, ninguno de los que estamos aquí podemos ser perfectos. Ninguno de los que estamos aquí podemos vivir de tal manera que cumplamos con todas las demandas de Dios. Ninguno de los que estamos aquí. Pero aquí hay uno, que es Jesús de Nazaret. El hombre perfecto, el hombre justo, el hombre recto. El hombre que siempre hizo lo correcto. Y la buena noticia es que si tú le abrazas a Él, que si tú corres a Él, su vida es tuya. Entonces el Padre te ve a ti como ve al Hijo. Te ve a ti como alguien perfecto, porque la vida de Cristo se te regala a ti por la fe. Así que nuestra noticia es corre a Cristo. La noticia del Evangelio no es sé perfecto, no. La noticia del Evangelio es corre al perfecto para que el perfecto viva su vida en ti. Esa es la noticia del Evangelio.
corre al perfecto. Así que a la pregunta ¿quién es este hombre? Nosotros afirmamos como Pedro, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad, plenamente Dios y plenamente hombre, sin pecado, porque complace a Dios en todo. Ahora, ¿qué ha hecho este hombre, hermano? ¿Qué ha hecho Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, Jesús ha hecho muchas cosas, pero en este texto se nos señala de manera muy precisa una cosa. ¿Qué ha hecho Jesús? Se ha bautizado. Él se ha bautizado. ¿A ti no te sorprende que Jesús se bautice? Porque el texto nos dice que el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Un bautismo de arrepentimiento. Hermano, quiero que entiendas esto. Mira, el bautismo de Juan apuntaba a una realidad futura. Juan mismo afirmó que él estaba bautizando en aguas, pero vendría otro, en este caso Jesús, que bautizaría con el Espíritu Santo, que les iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo con el Espíritu Santo vendría después, en este momento. Pero una vez que Jesús regresó, que Jesús vino, que Jesús salió en escena, y una vez que Jesús fue muerto, crucificado y resucitado entre los muertos, Él ahora va a cumplir la profecía de Juan, que es bautizar a todos aquellos que crean en Él con el Espíritu Santo. La audiencia de Juan se bautizaba con Juan mirando al futuro. El Cristo va a venir y nos va a bautizar en el Espíritu. Pero nosotros hoy, cuando nos bautizamos en agua, es porque el Cristo ya nos ha bautizado en el Espíritu. Es porque ya hemos sido lavados en nuestro interior. Y cuando nos estamos bautizando, nos estamos identificando con Jesús. Y estamos proclamándole al mundo que Cristo murió por nosotros. Por eso nos sumergimos en las aguas. Y nos levantamos de las aguas porque estamos diciendo que Cristo resucitó por nosotros. Ahora, la obra del Espíritu ya fue hecha en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué hace Jesús bautizándose en el río Jordán? ¿Qué hace Jesús en la cola de los pecadores? ¿Qué hace Jesús allí? Aquí tenemos al ser más justo, recto y puro en la cola de los pecadores. Tenemos aquí a un predicador bastante peculiar, con un mensaje bastante duro, Juan el Bautista. Y Juan está instando a las multitudes a que se arrepientan de sus pecados. Por otro lado, hermanos, tenemos a los líderes religiosos. Los líderes religiosos son los opositores de Dios, son los opositores del Bautista, son los opositores del Mesías. Y ellos están allí viendo a Juan el Bautista. ¿Quién es este hombre? Él no ha estudiado en ninguna sinagoga. Él no es elocuente al hablar. Además, se trae a la gente aquí al desierto, sin comida, sin agua. ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este hombre que las multitudes van? Bueno, muy sencillo. Lo que ellos no tenían, un mensaje claro de parte de Dios. La Biblia nos enseña que estando Juan en el desierto, dice el Evangelio de Lucas, si no recuerdo mal, y vino palabra de Dios a Juan. Hermanos, este hombre tenía la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y sabes qué más tenía? Estaba lleno del Espíritu Santo. No tenía la sinagoga. No tenía la elocuencia de los rabinos, pero tenía el Espíritu Santo. Y yo cada vez que me encuentro con este texto, el Señor siempre me confronta a través de la vida de Juan. Porque nosotros como pastores siempre estamos pensando, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué podemos mejorar? ¿Será que tenemos que mejorar el grupo de alabanza? ¿Será que tenemos que mejorar el local? ¿Qué cosa? Y Juan me dice, Nehemías, la palabra de Dios. Tú tienes que tener la palabra de Dios. Nehemías, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que la gente necesita. La palabra de Dios. ¿Qué tenía Juan, hermanos? ¿Qué tenía Juan en el desierto? ¿Qué tenía? Que la gente dejaba sus comodidades, sus cosas, para ir a escuchar a este hombre. Pero a veces cuando no tenemos la palabra y no tenemos la presencia, entonces empezamos a inventar un montón de cosas para mantener a las personas escuchándonos. No, palabra y presencia. Palabra y presencia. Allí está, allí está.
Ahí están los líderes religiosos también. Y por último están las multitudes. Hermano, yo quiero que entiendas esto. Mira, los bautismos, ayer tuvimos bautismo y fue muy bonito. Pero el bautismo que tenía lugar en el Jordán era muy diferente a lo que nosotros vivimos ayer. La mayoría de los eruditos concuerdan, dado que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, y de hecho él le decía a los fariseos que se animaban a acercarse allí, pero no se animaban a mojarse en el Jordán. ¿Por qué no se animaban a mojarse en el Jordán? Bueno, porque el bautismo de Juan era un bautismo humillante. ¿Sabías eso? La Biblia dice que ellos se bautizaban confesando sus pecados. La palabra expuesta por Juan, la profecía de Juan concerniente al Salvador del mundo, era tan contundente en el corazón de las personas que estaban allí, que ellos cuando escuchaban aquello, entendían que habían pecado, que eran pecadores, que necesitaban a un Salvador. Y entonces muchos de ellos, la mayoría de los eruditos concuerda con esto, entraban al Jordán. ¿Sabes cómo entraban al Jordán? Así. Soy un adúltero, soy un mentiroso, soy un soberbio, soy un orgulloso, soy un mentiroso. ¿Nos bautizaríamos nosotros así? Ellos entraban confesando sus pecados. La idea es, si Dios sabe lo que soy, ¿qué más da que los demás lo sepan? Entraban humillándose, hermano, con el corazón quebrantado, porque la palabra de Dios estaba siendo predicada. Sí, a nosotros nos cuesta confesar nuestras ofensas los unos con los otros, buscar a una persona de confianza para hablar de nuestras debilidades. Imagínate cómo fue en el Jordán. Estos hombres entrando, confesando sus pecados, reconociendo que necesitaban a un Salvador. Y esto era lo que había allí. Y Juan el Bautista bautizándoles. Ahora, de repente, en aquel lugar, llega Jesús de Nazaret. Hermano, y cuando llega Jesús de Nazaret, él podría ubicarse con los fariseos. Si alguien podía emitir algún juicio allí, ¿quién era? Jesús. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Estaban desde la grada, viendo el espectáculo, con el corazón lleno de odio y la boca llena de juicios injustos. Parecido a algunos de nosotros, ¿verdad? Y Jesús, el único que puede ponerse allí a juzgar aquel momento, él no se identifica con los fariseos. Hermanos, allí está Juan el Bautista, el profeta de Dios. Las cuerdas vocales que Dios decidió usar después de 400 años de silencio. Y bien podía Jesús llegar y decirle, Juan, campeón, muy bien hecho. Ahora, ponte a la cola que ahora bautizo yo. ¿Podía Jesús haber hecho eso, sí o no, hermano? Claro que podía. De hecho, Juan le dijo, oye, tú me tienes que bautizar a mí. ¿Qué hace Jesús? ¿Dónde se coloca Jesús? ¿Dónde se pone? Se pone en la cola de los pecadores. Se pone en la cola de los pecadores, hermano. Aquí tienes a la persona más humilde que ha pisado esta tierra. El hombre más grande, pero humilde. El hombre que no necesita reconocimiento de nadie. Le basta la voz de su padre diciéndole, tú eres mi hijo amado. Y nosotros vamos por el mundo mendigando valoración, aprobación. Pero no, aquí está Jesús, que solo necesitó la voz de su padre para entender quién era. Allí está, identificándose con los pecadores. ¿Qué hace este hombre allí? Por el amor de Dios, ¿qué hace Jesús en la cola de los pecadores? En la cola de los enfermos, en la cola de los despreciados, en la cola de los desechados. Jesús se está identificando con nosotros, hermano. Jesús está tomando nuestra vergüenza. Jesús está tomando nuestra vergüenza. Jesús se hizo como tú y como yo. Algún erudito ha dicho, cuando descendió del cielo, tomó nuestra naturaleza, pero cuando descendió a las aguas, tomó nuestra vergüenza. ¿Qué hace este hombre bautizándose si no tiene pecado? ¿Quién es este hombre? Obviamente Juan al verle dijo, yo no te puedo bautizar. ¿Cómo te voy a bautizar? Se puso en la cola de los pecadores. Tú y yo queremos los primeros lugares en las mesas, en las sillas. Queremos reconocimiento, queremos valor de las personas. Pero Jesús de Nazaret no era así. Él se puso en la cola. En la cola.
en la cola. Porque estaba tomando nuestra vergüenza, porque se estaba identificando con nosotros. Todos aquellos que os habéis comprometido con Jesús de Nazaret, quiero deciros algo. Aquí tienes al hombre más compasivo y comprensivo que vas a encontrar jamás. Aquí tienes al hombre más compasivo y más comprensivo que vas a encontrar jamás. Ya no dirás, nadie me entiende, nadie entiende mi sufrimiento. Hay alguien que entiende perfectamente nuestro sufrimiento porque fue un hombre, fue un ser humano como tú y como yo. Aquí tienes un hombre con el cual te puedes acercar y puedes abrir tu corazón. Que no te va a mirar por encima de los hombros. Que te va a mirar a los ojos. Se va a sentar contigo y te va a pastorear. Hermanos, si los cristianos fuéramos más cristianos, no le daríamos tanto trabajo a los psicólogos. Si los cristianos fuésemos más cristianos, lo digo otra vez. Si los cristianos fuésemos más cristianos, no le daríamos tanto trabajo a los psicólogos. A veces yo me he sentado con mi hermana, ella es psicóloga. Y ella me ha dicho, Nehemías, si lo que necesita esta persona es al Señor. Es al Señor. Claro, yo puedo darle algunas orientaciones, pero lo que necesita realmente es a Cristo. Y gloria al Señor por los trabajos de las hermanas psicólogas entre nosotros que hacen una labor increíble guiando a Cristo. Pero, hermano, aquí tienes a Jesús de Nazaret, compasivo como nadie, comprensivo como nadie. Y Él se está identificando con nosotros. Es Él. ¿Qué hace Jesús en la cola de los pecadores? ¿Qué pecado tiene este hombre? Ninguno. ¿De qué tiene que arrepentirse? De nada. De nada, hermano. Ahora, Jesús no solo se bautiza para identificarse con nosotros. ¿Sabe lo que Jesús está haciendo también aquí? Y esto es una de las verdades del Evangelio que más gozo han producido en mi corazón. Jesús aquí está viviendo por ti. Lo voy a repetir, Jesús está viviendo por ti. Mira, una de las verdades más bellas del Evangelio es que Jesús cumplió con todas las demandas de Dios por nosotros. ¿Sabes por qué Él se está bautizando? Él le dijo a Juan el Bautista, bautízame, Juan, deja que nosotros podamos cumplir toda justicia. Es justo que los hombres obedezcan al Creador. Es justo que los hombres obedezcan al Creador. El Creador está diciéndole a las personas, bautizaros porque el Mesías está a las puertas. Yo como hombre me bautizo porque eso es lo que Dios demanda de los hombres. Jesús cumplió con todas las demandas de Dios. ¿Porque tenía que cumplirlas? No. Por Él mismo, no. Él era perfecto. En el momento que nació, Él ya podía haber ido a la cruz. Él lo hizo para regalarnos a nosotros su justicia. Querido hermano, cuando tú crees en Cristo, no solo tus pecados son echados sobre el Señor Jesús, sino que, escucha esto, su justicia es echada sobre ti. Tú eres un hombre y una mujer justo y justa. Jesús vivió por ti. ¿Sabe el gozo que me da eso a mí? Yo no me tengo que levantar por la mañana diciendo, uy Señor, a ver si hoy puedo vivir un día para cumplir con todas tus demandas. No. Yo ya me levanto por la mañana escuchando del Padre, tú eres mi hijo amado. Porque eso fue lo que el Padre le dijo al Hijo. Y a veces nos levantamos y vivimos nuestra vida solo con legalismo. Tenemos que cumplir demandas. Tenemos que llegar a un estándar de perfección. No, querido. Cristo ya vivió por nosotros. Cristo vivió por nosotros. Somos justos porque Él vivió una vida justa. Por ti y por mí. Él nos ha regalado su justicia. Nos regaló su vida. Así que este hombre no solo se ha bautizado por nosotros, hermanos, sino que ha vivido 3 años de su vida de forma impecable. Bueno, 3 años de su vida, 33 años de su vida de forma impecable. Él siempre hizo lo que tenía que hacer. Él siempre dijo lo que tenía que decir. Él siempre hizo el gesto adecuado. Él siempre tuvo la mirada oportuna. Él siempre tuvo el abrazo propicio. Él siempre hizo lo justo, lo recto. Siempre. Tú y yo no, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo empiezo mi día muy bien, pero lo termino muy mal.
Y cuando hago todo como creo que tendría que hacerlo, empiezo a hurgar en mis pensamientos. Y digo, Señor, ¿de dónde salen estos pensamientos tan malos? ¿Qué es esto, Señor? Pero ¿sabes qué? Veo a la cruz y veo que Él pagó por cada uno de mis pecados. Y que Él dijo, consumado es, hecho está. Querido, corre a Cristo porque en Él hay justicia. Querido, corre a Cristo porque en Él hay gracia. Corre a Cristo porque en Él hay perdón. Corre al Señor, corre al Señor. Y quizá estás diciendo, bueno, Nehemías, entonces ya está, yo creo en el Señor y puedo vivir como quiera porque como soy justo, de ninguna manera. Porque aquel que ha creído en Cristo ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que ocurre, hermano? Las aguas solo pueden limpiar nuestra piel. Las aguas del bautismo solo limpian nuestra piel, pero el Espíritu Santo, cuando uno cree en Cristo, experimenta la regeneración y experimenta un cambio de corazón. Tu corazón antes no quería obedecer al Señor, pero ahora de repente tu corazón está tierno. Y ese es el milagro del Evangelio. Por eso el cristianismo no es una religión más. Que no te vendan la moto, que no te engañen. El cristianismo no es una religión más. No es un conjunto de ideas y de normas que tienes que seguir. El cristianismo, el Evangelio es poder de Dios para salvación y transformación. Por eso vemos a personas adictas a un montón de cosas y siendo salvas, siendo restauradas, siendo transformadas. Por eso vemos a un hombre orgulloso llegar a la iglesia y de repente se convierte en la persona más humilde y tierna de la iglesia. ¿Por qué? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Eso lo ha hecho el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia tu corazón. Y todo aquel que es un discípulo de Cristo, todo aquel ha experimentado esta obra del Espíritu. Yo bautizo con agua, dijo Juan, pero el que viene detrás de mí es mayor que yo y él os bautizará con el Espíritu Santo. Ya voy a terminar. Solo quiero leerte un texto de una profecía que se cumple a la perfección. Mira esto. Esto es una profecía de Ezequiel. Ezequiel está profetizando y está diciendo lo que iba a ocurrir cuando el Mesías llegase. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Fijaros lo que dice. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Hermano, esto es lo que experimenta un cristiano genuino. Vuelvo a repetir, profesar con tu boca que eres cristiano en esta sociedad occidental no sirve de mucho. Un cristiano ha experimentado el lavamiento del corazón. Ha experimentado el perdón de pecado. Mira lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mira lo que dice aquí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mira esto. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Puede un cristiano vivir la vida como le dé la gana? No, no puede. Porque tiene al Espíritu dentro de él y el Espíritu no le deja. Entonces, cuando un cristiano peca, porque ¿puede un cristiano pecar? Claro que sí. Pero cuando un cristiano peca, llora. Cuando un cristiano peca, llora, hermano. Se lamenta porque no quiere ofender a su Señor. Quiere seguir las pisadas de su maestro. Quiere hacer todo lo que su Señor le diga. Porque sabe que no hay otro mejor Señor para él que Jesús de Nazaret. Porque, hermano, nosotros hemos tratado ya de gobernar nuestra propia vida, de ser nuestros propios señores. Y hemos fallado una y otra vez. Y nuestras insatisfacciones, nuestras infelicidades, nuestros vacíos no son otras cosas que el grito de Dios diciéndote: déjate pastorear por mí. Deja que yo sea tu Señor. Deja que yo sea tu Señor. Jesús de Nazaret no es un tirano. Él es un buen Señor.
Él es el único que puede gobernar bien nuestras vidas. Y si tú crees en Él, podrás recibir ese bautismo del Espíritu. Tu alma va a ser limpiada. El Señor va a poner en ti un corazón de carne tierno a Él. Ahora tienes que dejar que Él sea tu Señor. Tienes que dejar que Él sea tu Señor, querido. Lo mejor que hemos hecho ha sido entregarle nuestra vida a Cristo. Él muere por nosotros, vive por nosotros, nos da su vida, pone su vida en nosotros. Ese es Jesús de Nazaret. Y esa vida está disponible para todos los que estamos aquí. Solo tienes que creer y arrepentirte. Correr al Señor y disfrutar de la vida que Él nos da. Amén. Ponte de pie. ¿Quién es este hombre? Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Plenamente Dios, plenamente hombre. ¿Qué ha hecho este hombre? Este hombre lo ha hecho absolutamente todo. Lo ha hecho todo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Nuestras buenas obras no son para ganar la salvación, sino son obras de gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esas son nuestras buenas obras. Y sabes, el Espíritu te incomoda, te lleva a vivir la vida. Hermano, Dios quiere y puede hacer que vivas la vida que jamás pensaste vivir. Dios quiere y puede. Él puede hacerlo en ti. Tienes que creerlo, tienes que arrepentirte, tienes que abrazar la vida de Cristo. Nosotros pensamos que la vida cristiana es morir. Tengo que morir. Sí, tienes que morir, pero la frase no tiene que acabar ahí. Tienes que morir para que otro viva en ti. Y ese otro sabe tomar decisiones, sabe escoger lo mejor, sabe vivir de la mejor manera. Ese otro quiere meterte en su proyecto, que es la proclamación del Evangelio a todos aquellos que perecen sin Dios. Hermanos, el Evangelio es vida plena hoy, vida plena hoy, vida plena hoy. Cree en Él, cree en Él. Pero yo quiero, si hay alguien aquí que quizás dice, oye, yo quiero asumir ese compromiso con el Señor. Quizás ya eres creyente, ya estás incluso bautizado, pero has perdido la ilusión por vivir. Porque has pensado que el Evangelio es cualquier otra cosa, menos esto que estamos diciendo. Deja que Jesús sea tu Señor. Deja que Él te gobierne. No le discuta. Ahí está la palabra. Lo que Él te diga, esto es bueno, hazlo. Deja que otro te pastoree, que otro te guíe. Deja que Él lo haga. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si hay alguien que quizás no ha estado viviendo su vida realmente comprometida con Cristo, Jesús te llama hoy. Jesús te llama hoy. Querido, Jesús no quiere que le sigas de lejos. Hay gente aquí que son seguidores del Señor, pero les están siguiendo de lejos. Les están siguiendo de lejos. ¿Y sabes qué? El único que pierde, de verdad, el único que pierde eres tú. El único que pierde eres tú. Así que corre al Señor, abrázalo, comprométete con Él. Y dispón de la iglesia para ayudarte en este caminar. Es imposible seguir a Jesús desconectado de la iglesia local. No se puede. Es imposible. Asume un compromiso con el Señor y con la iglesia. Señor, yo te pido por mis hermanos, te pido también por mi propia vida. Señor, no queremos seguirte de lejos, Señor. Señor, yo te pido perdón por las veces que te sigo de lejos, Señor. Perdóname, Señor, por las veces en las que yo quiero ser el Señor de mi propia vida, Señor, y me doy cuenta de que lo único que hago es meter la pata, Señor. Señor, quiero dejarte a ti gobernar mi vida, Señor. Cada instante, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, Señor, quiero vivirlo por ti y para ti, Señor. Señor, tú eres el pan que ha saciado mi hambre, tú eres la fuente de agua que ha saciado mi sed, tú eres la luz del mundo que me ha sacado de la oscuridad, Señor. Tú eres Jesús, tú eres el hombre perfecto, Señor. Tú eres el Rey humilde que con humildad, con mansedumbre nos guía, Señor,
hacia mejores lugares, hacia mejores puertos. Tú eres el buen pastor que, Señor, que me hace recostar en delicados pastos, Señor. Ese eres tú, Señor. Tú eres tan bueno, tan amable, tan dulce, tan humilde, Señor. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. En ti habita, Señor, toda plenitud de la deidad. Como dijo el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias, Jesús. Queremos comprometernos contigo por quién eres y por todo lo que has hecho. Te amamos, Jesús, y bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.